elevadas al cielo, celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. En el lugar secreto es que entiendo mi destino. En el lugar secreto es donde encuentro mi camino. Y no necesito nada más que conocerte. Nos encanta ver familias reunidas en nuestra iglesia y queremos que todos puedan disfrutar de la reunión cómodamente. Sabemos que los más pequeños de la familia pueden tener su propio plan, pero no te preocupes, tenemos todo resuelto. Si vienes con un bebé menor de 3 años, te invitamos a usar nuestra guardería, donde los más chiquitos pueden divertirse y ser cuidados por ti mientras ves la transmisión en vivo. Si vienes con un niño de entre 3 y 11 años, también ellos tienen su propia clase, que está llena de diversión, historias y actividades muy divertidas. Y para los más grandes, de 12 a 16 años, también hay una clase especial, donde aprenderán de Dios con un mensaje conforme a su edad. Así, todos pueden disfrutar de una experiencia a su medida y concentrarse en lo que realmente importa. Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga y gracias por permitirme entrar a sus hogares. Es una gran bendición, pero sobre todo le doy gracias a Dios por este regalo tan hermoso, esta gran bendición de exponer la palabra de Dios, pero también le doy gracias a nuestros pastores por la confianza y la oportunidad que me permite nuevamente pararme frente a ustedes y exponer la palabra de Dios. Y hemos estado viendo estos miércoles discipulados de gran bendición, de gran edificación de la palabra de Dios, pero sobre todo Dios quiere que seamos hacedores de la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a ver este día de hoy, hemos estado viendo el tema que lleva por nombre lidiando con la angustia y la desesperación, pero sobre todo, mis hermanos, Dios tiene algo para nosotros. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Pero sobre todo yo puse por subtema, la excelencia del poder sea de Dios, mis hermanos. Vamos a ver hoy, el día de hoy, en este discipulado, sea Dios que les hable a ustedes, sea el Espíritu Santo que se manifieste tocando sus corazones, abriendo ese entendimiento, abriendo esos oídos espirituales, por si en estos momentos nos encontramos en momentos difíciles, en momentos quizás de angustia o desesperación. Dios tiene una palabra
para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero ante todo, vamos a poner este discipulado en las manos de Dios. Los invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a poner esto en oración y en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y sobre todo que nos permites este día reunirnos, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que el día de hoy, Señor, como los demás discipulados, tú has hablado, Señor, a tu pueblo. Y este día, Señor, nuevamente tú hablarás a tu pueblo, Señor, porque será de bendición, Señor, porque tú conoces los corazones. Tú conoces el diario de vivir de cada uno de nosotros, Señor, porque para ti nada es oculto, Señor, porque sabemos, Padre, que los tiempos son difíciles, Señor. Quizás hay desesperación, angustia, temor, miedo, pero solamente tú, Señor, nos consuelas, Padre. Pero en este momento, Señor, yo me escondo en ti, Señor, para que tú seas, Señor, el que hable a tu pueblo. Sea tu Espíritu Santo se manifieste grandemente, Señor, plantando esta semilla a lo más profundo del corazón para que pueda producir fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía en un principio, hemos estado viendo estos miércoles con el tema de lidiando con la angustia y la desesperación. Puse por subtema la excelencia del poder sea de Dios. Pero, mis hermanos, antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Quién de nosotros ha pasado por procesos muy fuertes en su vida? ¿Quién de nosotros también sabe que cada situación de lo que acontece en nuestras vidas es temporal y que Dios nos enseña algo a través de esas quizás tribulaciones, de esos procesos, de esos desiertos? Pero también nos ayuda a crecer espiritualmente o corregir alguna área de nuestra vida. Dios nos enseña que Él tiene la autoridad y el poder. Y Él tiene cuidado de nosotros, mis hermanos, y que nos consuela y nos fortalece para continuar en el camino de Dios. De todo ello, de esas situaciones, mis hermanos, Dios nos enseña a aprender algo, sobre todo a confiar en Él, a depender de Él totalmente. Y precisamente vamos a ver el día de hoy algo que Pablo nos menciona en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10, mis hermanos. Vamos a leer estos textos y quiero que abran sus Biblias. Vamos a dar lectura, mis hermanos. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vemos Pablo los que nos menciona en estos versículos que vamos a ir viendo poco a poco durante el discipulado, mis hermanos, pero Pablo menciona en el versículo 7, mis hermanos, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué Pablo menciona estos dos puntos importantes, mis hermanos? Menciona tesoro y vasos de barro, mis hermanos. Al cual Pablo nos da a entender. Nosotros al escuchar tesoro pensamos que son monedas de oro, o quizás vasos, vasijas de oro, o algo de oro muy valioso, pero Pablo no se estaba refiriendo a lo material, sino Pablo estaba mostrando que tiene un precio muy elevado, que ese tesoro menciona que pensamos que Pablo nos da a entender que es el conocimiento de la gloria de Dios, mis hermanos, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es un tesoro muy valioso y que tenemos que atesorarlo en nuestros corazones, ser llenos de ese tesoro en nuestras vidas. Pero también Pablo menciona vasos de barro. ¿Por qué Pablo menciona vasos de barro metafóricamente, mis hermanos? Él se estaba refiriendo a la debilidad humana. El hombre, mis hermanos, como seres humanos nacemos indefensos, dependientes con varias fallas y predisposiciones físicas, mis hermanos. Pablo estaba mostrando a cada uno de nosotros, o nos muestra, que el hombre
tiene muchos defectos, que el hombre tiene debilidades. El hombre puede, a causa de quizás la tristeza, quizás la agonía, la desesperación, somos frágiles, podemos ser rotos, quebrados en nuestro interior. Pero Pablo nos muestra y nos da el ejemplo en los versículos que vamos a ver el día de hoy, que en su caminar en Cristo, mis hermanos, que padecía demasiados sufrimientos y siendo una persona llena del Espíritu Santo y siendo el apóstol de Cristo. Vemos que ese siervo también padeció persecución, tuvo aflicciones, estuvo en la cárcel, mis hermanos. Grandes cosas por el amor de Cristo, por llevar el Evangelio de Cristo, por llevar ese tesoro de las buenas nuevas para dar libertad a los cautivos, para llenar esos vasos, esos odres que estaban quizás estrellados, dañados, pero sabemos que el alfarero iba a restaurar, iba a hacer odres nuevos para ser llenos de ese tesoro, mis hermanos, el cual ahora, actualmente, Dios quiere que aprendamos que ese tesoro debe estar en nuestro interior, mis hermanos, y ese gran tesoro, y somos esos vasos frágiles, y hemos leído la palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo menciona que los odres nuevos deben ser llenos de vino nuevo, no odres viejos puede ser lleno vino nuevo. Un vino viejo no puede ser lleno en un odre nuevo. No, mis hermanos, Jesús nos enseña que somos frágiles, que necesitamos depender de Él totalmente. Y vemos que Pablo lo hizo, siendo un siervo de Dios, lleno de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, padeció. Y muchas veces, mis hermanos, pensamos, al llegar al Señor, nuestro Señor Jesucristo, pensamos que no va a acontecer nada en nuestras vidas. A veces tenemos una idea equivocada o escuchamos o nos dijeron, si tú te acercas al camino de Dios, te acercas a Jesucristo, se van a acabar tus problemas. Ya no vas a sufrir, ya no vas a tener escasez, ya no vas a tener problemas en tu familia. Quizás por la desesperación, mis hermanos, a veces somos engañados. Pero ahora Pablo nos va a explicar, nos va a enseñar, nos va a revelar a través de la palabra de Dios que tenemos que tener un proceso. Como seres humanos padecemos circunstancias quizás difíciles, pero mediante el sufrimiento como Pablo lo tuvo, y fue un instrumento mediante el cual Dios revela su divina gloria. Esa divina gloria, ese poder de Dios se manifiesta en nosotros, como hemos leído al versículo 7, cuando dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, y no de nosotros, mis hermanos, no mi poder, no lo que yo sé, no lo que obtengo yo, sino es Dios en nosotros, que a través de nosotros va a manifestar su gloria, va a manifestar su poder y dar testimonio de quién es Cristo en nuestras vidas. Y nosotros, mis hermanos, a pesar que Pablo, a pesar de los sufrimientos que tuvo, esos sufrimientos que padecía, no se desanimaba, sino al contrario, se tomaba de la mano de Dios, porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos le permitirá soportar la adversidad. Pablo tenía esa mentalidad, él tenía ese conocimiento, ese tesoro en su interior, sabía de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, él se tomaba de la mano de Dios, él tenía esa promesa en su vida, él sabía que Jesús le va a permitir soportar esa adversidad, pero al mismo tiempo le iba a revelar el poder y señal que el poder le pertenece a Dios y no a ningún creyente, mis hermanos, dentro de la iglesia. Muchas veces pensamos que los dones, talentos, ministerios es de nosotros, mis hermanos. Todo lo que tenemos, lo que Dios nos da, hasta el último cabello, le pertenece a Dios, mis hermanos. La fortaleza, la paciencia, todo, absolutamente todo, la sabiduría le pertenece a Dios, mis hermanos. Cuanto más Pablo nos está dando ese ejemplo, que siendo un siervo, un instrumento de Dios, que llevaba el mensaje a otros lugares, era quizás burlado, apedreado, pero él no desistía, él seguía, continuaba llevando en las nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que me acompañen, mis hermanos, ahora en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10, mis hermanos, que dice:
respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos que Pablo, también refiriéndose el aguijón que tenía en su carne, mis hermanos, él no desistía, sino al contrario, él sabía que Jesús le decía: bástate de mi gracia. Vemos que muchas veces queremos que las cosas no pasen, quizás la tristeza, la angustia, la soledad, no queremos que lleguen a nuestras vidas, o los problemas familiares, no queremos que lleguen a nuestras vidas, pero es un proceso que tenemos que seguir. Todos esos procesos nos van a enseñar a tener esa madurez espiritual. Y Pablo nos está enseñando que a pesar de todas esas circunstancias, él tenía algo en su carne. Pero nosotros, aunque andemos en la carne, mis hermanos, no militamos en la carne, si nosotros vivimos en el Espíritu, mis hermanos. Porque como creyentes tenemos ese gran tesoro en nuestro interior. Aunque el vaso de barro que quiera romperse o dañarse por las circunstancias, Dios nos hace fuerte ante esas circunstancias de nuestro entorno donde vivimos o las actividades que realizamos. ¿Qué pasaría si el vaso se llegase a romper, mi hermano? ¿Qué contiene en el interior? Nosotros somos esos vasos. ¿Qué pasaría si a causa de alguna necesidad, de alguna prueba, alguna tribulación, nos causa esa tristeza, esa angustia? ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Tenemos ese tesoro en nuestro interior o no tenemos ese tesoro? Pero nosotros tenemos que cada día, mis hermanos, valorar lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Pero ese tesoro es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él quiere que estemos llenos de Él y sepamos que Él está con nosotros. Al ver las circunstancias, ¿qué pasaría, mis hermanos? ¿Ves esa circunstancia? Muchas veces, a veces el cristiano, al ver esas circunstancias, hay reproche a Dios. A veces se le puede mencionar: si te sirvo, ¿por qué permites que me esté pasando estas circunstancias, estas tristezas, estos problemas familiares? O a veces el lenguaje es muy diferente. Me iba mejor antes de conocer a Dios, porque no estaba en esas condiciones. Vemos que cuando alguien está vacío, no tenemos ese tesoro en nuestro interior, es la manera que responde el creyente. Por eso es importante, Pablo lo menciona, este tesoro en vasos de barro. Somos ese vaso de barro en las manos del alfarero, pero ese alfarero quiere llenarlo de ese tesoro, de esas promesas. Pero no nos debemos desesperar, sino al contrario, esperar que Él haga todo. Por eso dice: la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque nosotros sin Dios no somos nada, mis hermanos. Necesitamos la fortaleza de Dios. A momentos de debilidad, ya no tenemos fuerza, Él comienza a actuar a través de nosotros, dándonos esas fuerzas que nosotros no tenemos, mis hermanos. Pero es muy importante, mis hermanos, que nosotros abramos nuestro corazón. Si estamos en una necesidad, poner nuestra confianza en Dios, y Dios va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Y quiero que me acompañen en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, mis hermanos, que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Vemos, mis hermanos, el proceso que tuvo Pablo, mis hermanos. Él sabía que los momentos de debilidad era fuerte en Cristo nuestro Señor, mis hermanos. Y por eso cada creyente debe recordar en su caminar que el poder es de Cristo,
puede actuar a través de nosotros cuando nosotros tomamos la total dependencia en nuestro Señor Jesús. Ahora quiero que me acompañen, mis hermanos. Vamos a ver el segundo versículo en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8, mis hermanos, el cual menciona en este versículo que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, mis hermanos. Nuevamente doy lectura a esto, mis hermanos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Vemos lo que nos habla Pablo, pero Pablo menciona, nos describe en los versículos que sufrió tanto física y emocionalmente, circunstancias que tuvo que pasar en medio de grandes tribulaciones, mis hermanos. Nosotros anunciamos el Evangelio a nuestros familiares, anunciamos el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, o los compañeros de la escuela, o al vecino, o la persona que nos encontramos en el camino y lo vemos que está quizás triste, llorando. Anunciamos ese Evangelio y nosotros llevamos ese tesoro, compartimos ese tesoro a esas personas, pero muchas de las veces quizás sentimos ese rechazo, nos ofenden, nos lastiman con sus palabras, pero no desistimos, sino al contrario, damos la gloria a Dios porque Él nos sigue usando. Él quiere que todavía hablemos de nuestro Señor Jesucristo, y nos da una clara visión el apóstol Pablo de cómo enfrentar estas dificultades con fe, mis hermanos, y esperanza en las promesas de Dios. ¿Y cómo vamos a obtener esa fe? Es mediante ese tesoro, mis hermanos, mediante a las promesas de Dios. Pablo reconoce que enfrentamos tribulaciones en todas partes, y más ahora, mis hermanos, los tiempos son difíciles. Si nosotros vemos las noticias, desastres, inundaciones, muerte, asaltos, muchas cosas que suceden, mis hermanos, en nuestro entorno. A veces al escuchar todo eso decimos, los tiempos son difíciles, qué peligroso ya es estar caminando en las calles, en el transporte. Viene esa angustia, ese temor de salir a la calle, pero el Señor nos está diciendo, están en apuros, mas no desamparados, estás atribulado, pero no en todo, pero no estás angustiado. O sea, Dios nos quiere dar a entender que pongamos su confianza, dependamos de Él. Así como Pablo, el creyente puede atravesar por tribulaciones, mis hermanos. Problemas de salud, problemas financieros, problemas familiares o cualquier otra índole, mis hermanos. Puedo decir, se dice fácil, pero cuando estamos en ese proceso, mis hermanos, a veces no encontramos la salida. A veces estamos desesperados a dónde ir, a dónde correr. A veces se nos olvida por esa preocupación, esa necesidad, se nos olvida ir a los brazos de Jesús, ir al lugar secreto a contarle, Señor, tengo esta situación, o esa circunstancia, mi hermano. Pero Dios quiere que este día nos quiere dar a conocer que Él conoce todo lo que nos está aconteciendo, qué es lo que nos está doliendo en nuestro interior. Como esos vasos que menciona el apóstol Pablo, Dios no quiere que se quiebre o se lastime, sino al contrario, que permanezca correctamente, que permanezca en buenas condiciones ese barro que somos nosotros, mis hermanos. Él nos recuerda, Pablo nos recuerda, que aunque estemos atribulados, no debemos estar angustiados, mis hermanos. Como creyentes tenemos una fuente de consuelo y de fortaleza en Dios. Y quiero que me acompañen, lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, mis hermanos, que dice, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos que nuestro Señor Jesucristo dice, he vencido al mundo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos da ese ejemplo, que debemos seguirlo a Él. Y sabemos como creyentes, mis hermanos, como hijos de Dios, nuestra paz no proviene de la ausencia de los problemas, sino de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas.
que es el gran tesoro, mis hermanos. En los versículos que hemos estado leyendo, mis hermanos, nos muestra una manera de vivir como creyentes en el presente siglo malo. Cuando estamos enfocados en Cristo, mis hermanos, en sus promesas encontramos la paz que supera toda situación, mis hermanos. También se menciona en el versículo 8, mis hermanos, que están en apuros. Esta palabra significa situaciones difíciles sin saber qué hacer. Que viene la desesperación, que viene la angustia, el temor, el miedo. Pero Pablo nos enseña que en esos momentos no debemos desesperarnos, mis hermanos. Porque no estamos desamparados, porque la fuerza y la fortaleza de Dios está en nuestras vidas. Por eso lo leímos en el versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No sean nuestras fuerzas, mis hermanos, sea en Dios, en la total dependencia de Dios. Dejar que el Espíritu Santo nos dé esa fortaleza para continuar, para seguir mirando al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ahora vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4, versículo 9, mis hermanos, que dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo nos muestra en este versículo, mis hermanos, las circunstancias que presentaba en esos momentos de angustia. Y al mencionar perseguidos, mis hermanos, Pablo se estaba refiriendo a la persecución que enfrentaba, por la cual predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al mencionar también Pablo, no desamparados, Dios mostraba que estaba con ellos y que no estaban solos. Dios les proveía la fortaleza, la sabiduría y recursos para enfrentar las pruebas que estaban aconteciendo en esos momentos, mis hermanos. Y quiero que me acompañen en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 24, que dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Vemos que las circunstancias no nos van a dejar postrados, mis hermanos. Si nosotros tenemos la salida en Jehová, Él va a sostener nuestras manos para salir de esas circunstancias, de esos procesos, de esas pruebas, de esas tribulaciones. Por eso debemos confiar en Dios y no en nosotros, mis hermanos. También menciona derribados, las situaciones difíciles que atravesaba Pablo. Esta situación puede ser física y emocionalmente. También menciona en el versículo no destruidos. A causa de las circunstancias nunca perdieron la fe ni la esperanza, sino que ellos en todo momento confiaron en Dios, se tomaron de la mano de Dios, se dejaron guiar por la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos. Pero Dios siempre restauró y levantó para que ellos continuaran el caminar, continuaran su ministerio, continuaran lo que Dios iba a obrar en sus vidas, mis hermanos. Y quiero que me acompañen, mis hermanos, en el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque muere en tinieblas, Jehová será mi luz. Vemos, mis hermanos, esas situaciones que pasaba Pablo. Aquí nos dice que nuestro Señor Jesucristo, aunque andemos en cualquier circunstancia, aquí Jehová será nuestra luz, será nuestra guía, nuestra dirección, mirando al blanco perfecto. Pero vemos situaciones que quizás nosotros en esas circunstancias, en momentos difíciles, mis hermanos, precisamente en estos tiempos actuales, vemos cosas muy, muy difíciles, muy quizás complicadas, mis hermanos. Pero vemos que Dios no nos suelta de la mano, sino muchas veces el creyente suelta de la mano de Dios. Y a veces hay queja por eso, mis hermanos, por soltar de la mano de Dios o vivir en desobediencia, o por no llevar los mandamientos correctamente, o no hay arrepentimiento en la vida del creyente verdaderamente. Y muchas veces las cosas, las tristezas, las aflicciones que pasan en nuestras vidas, muchas de las veces echan la culpa a Dios. Pero Dios no tiene la culpa, mis hermanos. Dios nos levanta con su poder. Dios nos extiende su mano, nos levanta
Pero cuando nosotros verdaderamente en nuestro interior hay un arrepentimiento genuino, y muchas de las veces Dios permite esas situaciones para saber quién es aprobado, o quizás una disciplina. Solamente sabemos el por qué está aconteciendo eso en nuestras vidas. Pero Pablo aquí nos muestra en este versículo, en estos versículos que estamos leyendo, que las cosas que pasó Él por Jesús nuestro Señor, por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más nosotros que tenemos ese amor a nuestro Señor Jesucristo, ese agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, también vamos a padecer esas circunstancias como el apóstol Pablo, mis hermanos. Ahora quiero que me acompañen en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10, mis hermanos, que dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que sea también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vemos que Pablo nos menciona que nuestro cuerpo debe llevar la evidencia de Jesús y se manifieste también en nuestros cuerpos, mis hermanos. Pablo hace una afirmación muy poderosa y refleja en la vida del creyente, mis hermanos, y nos recuerda que en nuestro caminar por este mundo llevamos siempre en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, sino también nos llama a la reflexión sobre todos los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas. ¿Qué significa llevar la muerte de Jesús en nuestras vidas? ¿Acaso Pablo nos trata de decir que nuestros cuerpos llevamos la cruz de Cristo? Y quiero que me acompañen, mis hermanos. Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 5, que dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, mis hermanos. Como nosotros, como seguidores de Jesús, también imitemos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Debemos estar dispuestos a cargar con la misma cruz que Él cargó. Pablo nos indica llevar la cruz de Cristo no es algo fácil. Jesús sufrió humillación, dolor, muerte en la cruz. Y Pablo nos está diciendo que también llevemos esta cruz en nuestros cuerpos, mis hermanos. Y eso también nos lo dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 8. Y vamos a darle de lectura, mis hermanos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vemos, mis hermanos, que Pablo nos recuerda que la vida cristiana es un camino de sacrificio, de renuncia y de sufrimientos. Vemos, mis hermanos, lo que Pablo nos menciona, el cual en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vemos todo lo que Pablo menciona algo que no fue fácil para él, más en la actualidad tampoco es fácil para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero Pablo nos invita a que seamos imitadores de Jesús, que dependamos de Él. Aunque estemos angustiados, desamparados, Jesús no nos va a desamparar. Él va a estar siempre con nosotros. Él va a extender su mano para sacarnos de esas tinieblas y llevarnos a la luz admirable de su presencia. Si somos esos vasos de barro, Él nos va a cuidar. Él no va a querer que esos vasos se rompan o se destruyan, sino al contrario, sean llenos de ese tesoro que es de su evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, mis hermanos, el gran tesoro en nuestras vidas, y debemos valorarla, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios nos ha dado, Dios le pertenece, y como creyentes permitamos que la excelencia del poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y no sean en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios, mis hermanos. Quizás estemos pasando por tribulaciones, angustias, desesperaciones
en apuros. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo nunca nos desamparará y que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, mis hermanos. Somos perseguidos porque creemos y hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También le hablamos del Evangelio a nuestras familias o a las personas de nuestro entorno. No debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios, sino al contrario. Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a dar la guianza, Él va a tener cuidado de nosotros. Si hay tristeza, Él nos va a dar esa alegría en nuestro interior, mis hermanos. A veces nos sentimos desesperados, sin fuerzas o hasta sentirnos solos. A veces sentimos que la presencia de Dios no está en nuestras vidas. Pero no, mis hermanos, Él está al pendiente de nosotros. Que nosotros abramos nuestro corazón y no dudemos porque Él nos aparta de nosotros, sino al contrario, siempre Él extiende su mano para que nosotros nos refugiemos en sus brazos y quitemos esas quizás malos pensamientos, esos dardos de fuego del maligno, que Dios no me escucha, Dios no me quiere. No, mis hermanos, Dios tiene cuidado de sus hijos. Por esa causa quizás todas las circunstancias, tanto física como emocional, nos sentimos derribados o abatidos, pero ante todas esas grandes circunstancias, mis hermanos, no debemos perder la fe, sino cada día que nuestra fe sea en Cristo Jesús, cada día refugiarnos en Él, en el lugar donde podemos tener esa fortaleza, ese encuentro con Dios, es en la intimidad, mis hermanos. Él está al pendiente de nosotros, Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor, quizás nuestra tristeza o nuestras lágrimas que derribamos por causa de las circunstancias. Él puede secar nuestras lágrimas, Él nos puede dar ese consuelo en nuestro corazón, Él puede restaurar nuestro corazón, pero que nosotros permitamos que Él gobierne nuestras vidas, que Él llene ese tesoro en nuestro interior y entonces vamos a entender que las promesas de Dios son para nosotros, mis hermanos. Pero ante todos, mis hermanos, tenemos una buena noticia como cristianos o como creyentes, mis hermanos. Que nosotros, nuestro Señor Jesucristo, le permitamos que sea Él que se manifieste en nosotros y le permitamos que manifieste su poder también en nuestros corazones. Por lo que hizo mi Señor Jesucristo, nunca fue en vano, mis hermanos, porque es allí donde la verdadera transformación comienza. Una nueva renovación, un nuevo creyente, porque está muy pronto su venida, mis hermanos. Es más ahora, mis hermanos, que tenemos que pedirle mucha fortaleza a Dios, guianza a Dios, pero nosotros, mis hermanos, menguar para que sea Él el que se manifieste. Seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, no que el Señor Jesús siga nuestros pasos, no, mis hermanos, sino seguir los pasos del Señor, seguir los pasos del alfarero, porque somos barro, somos vasos, vasijas en las manos de Dios, mis hermanos. Gracias, mis hermanos, es todo el discipulado del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición, mis hermanos, que el Espíritu Santo les haya hablado a su espíritu, para que sean día a día esos hacedores de la palabra de Dios, mis hermanos, que atesoren lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado su Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es el tesoro y ser llenos de la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, continuar este camino, mis hermanos. Si estamos en cualquier circunstancia, sabemos que Dios nos va a dar la salida y la victoria, mis hermanos. Y agradezco a Dios por permitirme estar ante ustedes, mis hermanos. Pero quiero orar por cada uno de ustedes, mis hermanos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Señor, por este día. Porque sabemos, Padre, como el apóstol Pablo tuvo muchas circunstancias, pruebas, tribulaciones, aflicciones, Señor, la cual Pablo nos da a entender, Señor, que es depender totalmente de ti. Quizás si hay tristeza, aflicciones, pruebas, tribulación, desesperación, angustia, soledad, enfermedad, problemas familiares. Sabemos, Padre, que todo eso es temporal, Padre, porque todo va a acontecer, que tu poder, Señor, nos va a dar la victoria, Señor. Pero porque no es en nuestras fuerzas, Señor, sino son en tus fuerzas, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guiará, nos enseñará, nos dará esas instrucciones para continuar este camino hermoso, Padre.
Quizás en el mundo hay aflicciones, Padre, pero como dice tu palabra, tú has vencido al mundo, Señor, porque eres tú, Señor, que nos guía, nos enseña, nos instruye, Padre. Enséñanos, Padre, que ese tesoro de tu evangelio, Señor, esté en nuestro interior, Padre, y que lo atesoremos, lo cuidemos, valoremos, Señor. Si esas circunstancias quieren ser más grandes que nosotros, Padre, sabemos, Padre, que esas circunstancias no nos vencerán, sino contigo, Padre. Tú vencerás todas esas circunstancias, Padre, porque Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi Señor? Muchas gracias, Padre, te damos en este día, Padre. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que haya sido de mucha bendición a sus vidas, mis hermanos. Nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía, también para seguirnos edificando a través de la palabra de Dios y seguirnos alimentando. Muchas gracias, mis hermanos, que tengan una noche muy bendecida. Dios les bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.